Pues yo quería ser un feliz ingeniero industrial, esa era mi vocación. Mira, Sí, las ciencias duras, sí, las ciencias exactas, exacto, físico-matemáticas, sí, claro. este, los azares de la vida, las situaciones que pasaban los que vivimos la juventud, parte de la juventud en los años 80, digamos la pubertad para llegar a la Ujú. juventud en los años 80, pues nos tocó vivir crisis económicas. Café Altiplano, una charla con las personas que hacen que las cosas sucedan. ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Café Altiplano. Hoy tengo el honor de que me acompañe un amigo apreciado que ya conozco hace un ratito, un estratega político, un apasionado analizador de la vida política, además que también un apasionado del deporte, del cuidado del medio ambiente. Y bueno, pues desde mi perspectiva, un zacatelquense y un tlaxcalteca que se ha abierto paso a la usanza del poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así ha sido desde nuestra perspectiva. Él es Melesio Domínguez Morales. ¿Cómo estás, Mele? Hola, pues te agradezco mucho tus palabras, amigo Ricardo. Tuve el placer de conocerte ya hace más de una década y ha sido un gusto y sobre todo el conservar tu amistad para mí es lo más valioso. Permitir y te agradezco mucho la presentación. Gracias por estar en este espacio. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. ¿Por qué elegir esa carrera? Pues yo quería ser un feliz ingeniero industrial, esa era mi vocación. Mira, Sí, las ciencias duras, sí, las ciencias exactas, exacto, físico-matemáticas, sí, claro. los azares de la vida, las situaciones que pasaban los que vivimos la juventud, parte de la juventud en los años 80, digamos la pubertad para llegar a la juventud Ujú. en los años 80, pues nos tocó vivir crisis económicas, devaluaciones, la degradación de la vida pública, las situaciones políticas de ese entonces orillaron a nuestro país al borde del precipicio y con eso arrastraron a millones y millones de mexicanos que, como nosotros, como muchos de los que en ese momento éramos hijos de obreros, nos tocó padecer las crisis económicas por los malos gobiernos. Es ahí donde pues tomo la decisión, después de una reflexión y de vivencias en carne propia, decidir si continuaba con la carrera de ingeniería industrial, la cual tuve que dejar, tuve que salir de la universidad, en la Universidad Autónoma de Puebla. En ese momento estaba estudiando electrónica y bueno, pues tuve que incorporarme al campo laboral para contribuir al sostén de la familia junto con mis padres y mis hermanos. Entonces, eso me orilló a repensar las cosas y a interesarme más en los asuntos públicos, en la política. Y es cuando, después de un tiempo, a los 22 años, decido regresar a la universidad, pero ya con un enfoque dirigido a participar directamente y abiertamente en la política. Entonces, eso es lo que ha marcado y eso es lo que me llevó a estudiar y elegir esta licenciatura. Dije, si me voy a dedicar a la política, tengo que tener una carrera afín a la política. Y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala encontré esa posibilidad y por eso, por ahí aprovecho a saludar a todos mis maestros que la verdad que les aprendí mucho, mucho, mucho de sus llamadas de atención, de sus regaños que contribuyeron a la formación profesional de un servidor. Y no les voy a fallar y considero que no les he fallado. Oye, inicias la carrera a los 22 años. Sí, a los A 22. diferencia de la gran mayoría, digo, porque por ahí va la línea, hay muchos chavos que de repente ven pasar los 20 y dicen, no, ya, mejor otra cosa. Incluso los padres mismos le dicen, no, ya, o sea, ¿a qué edad vas a salir? En cambio, vamos entrando en ese tema, dices, a los 22 años es tiempo. Sí, eh,
estuve trabajando después a los 18 años, casi inmediatamente de que salí de la prepa, del Cebetis 3. Ah, mira, un saludo a Un todos los de saludo a ahí. todos los amigos del Cebetis, al director del Cebetis 3, que fue mi compañero de aula, Miguel González Ochipa, que actualmente es el director del Cebetis número 3. Compartimos muchas cosas, además de los estudios, jugábamos básquetbol, voleibol, entonces fue una gran experiencia el Cebetis 3. Y bueno, terminé la prepa, el bachillerato, e inmediatamente me incorporo a la vida laboral, pero también hice examen tanto en la Universidad Autónoma de Puebla como en el Tecnológico de Puebla. En los dos pasé el examen, me podía inscribir en los dos. La inscripción del TEC de Puebla era mucho más cara que la de la universidad y dije, pues me inscribo a la universidad, pero ir hasta CEU en Puebla y regresar aquí a Condumex, donde estuve trabajando en Acuitlapilco, pues era un tramo muy largo y la verdad, pues el nivel de aprovechamiento, mi rendimiento como estudiante bajó mucho y fue que tomé la decisión de dejar la escuela y lo que platicaba hace rato, dedicarme ya a interesarme más por los asuntos políticos, por lo que sucede en la vida pública, y es que seguí trabajando. De hecho, trabajé en Condumex, después me fui a otra empresa en San Luis Teolocholco. Ahí estuve trabajando 3 años y cuando decido regresar a la universidad, tenía esa idea ya muy firme y muy determinada de generar ahorros para que pudiera cursar mis estudios universitarios. Quería ser un universitario, tener el privilegio y el honor, y que, como lo he dicho, pues la universidad pública se paga con recursos públicos y que son producto de nuestros impuestos. Entonces, los que estudiamos la universidad en una universidad pública debemos de sentirnos satisfechos, honrados en haber logrado cursar una carrera universitaria, y agradecer a todos esos mexicanos que contribuyen con sus impuestos para que nosotros podamos tener educación superior. Ahora nos corresponde, o nos ha correspondido durante todos esos años, a partir de que desde mi servicio social y un poquito antes, contribuir nuestros conocimientos para la armonía social que tanto necesitamos. Oye, ¿y a qué edad eres coordinador de servicios públicos en Zacatelco? ¿Estabas estudiando a la par? ¿Cómo está? ¿En qué Pues sí, momento fíjate fue? que pues cuando eres muy joven, pues te quieres comer el mundo, ¿Qué ¿no? edad tenías ahí Eh, cuando de la coordinación de servicios pero públicos? fíjate que ¿Recuerdas? pasó algo interesante, mira, eh, regresé a la universidad a Ujú. los 22 años y Ok. continué trabajando. Casi la mitad de mis estudios universitarios trabajé y estudié. Y como me gustaba mucho el fútbol, pues también quería ser futbolista profesional. Tuve el privilegio de por lo menos jugar unos 2 o 3 partidos en tercera división en los Lobos de Tlaxcala. El entrenador era Álvaro Cordero, que es mi paisano, mejor conocido como Balín. Él era el entrenador, al entrenador Rojas también un saludo a él y a todos los que en ese momento convivimos. Recuerdo algunos apellidos como Valerdi, un chavo que le decían el Chuy, supongo que se llamaba Jesús, y Yo, y pues fíjate que trabajaba, estudiaba y me iba a entrenar fútbol. Pues sí, tenía uno mucha energía y ganas, ¿no? Entonces dije, no, quiero pasar la oportunidad de intentar, ¿no? Entrenaba ujú. mucho, a veces yo solo entrenaba y dije, bueno, pues voy a probar suerte también, ¿no? Pero pues era mucha la carga, teníamos que elegir y definir. Entonces dejé el fútbol, ya en esos intentos me dediqué a jugar fútbol en Zacatelco, el fútbol llanero, como se denomina, y continuar con mis estudios universitarios y mi trabajo también para mantener mis estudios. Entonces es ahí donde pasa esa situación. Después, antes de terminar mis estudios universitarios, hacemos el servicio social en el Ayuntamiento de Zacatelco, y el presidente municipal, Alfonso Hernández Romero, que en paz descanse, me invita a colaborar en el área de servicios públicos, que serían 27 años
aproximadamente ya. Desde esa fecha ya hasta ahorita he estado laborando en el servicio público. Antes de pasar, digamos, a estos otros actividades del servicio público, ¿cómo fue tu niñez? ¿Dónde estudiaste la primaria y luego la secundaria? ¿Y a qué jugabas? Yo les comparto a veces con nostalgia, ¿no? Hoy que es una era de eh, mucho celular y muchas redes sociales, que bueno, tienen sus venias, pero también tienen sus adicciones, ¿no? Bueno, pues que jugábamos tantos juegos, ¿no? Las niñas, el resorte, el toque y destoque, no sé, ¿de qué te acuerdas tú? ¿Jugabas canicas? ¿Qué tal eras con las Sí, canicas? jugábamos canicas, éramos, como se denominaba en los términos del que ganaba muchas canicas, le decían que era muy vago para las Eras canicas. vago, eras Era vago. vago para las canicas, afortunadamente. ¿No llegaste a tener tus Sí, botes? mis botellas de los refrescos de cola, No. de vidrio, Mm. ahí metíamos todas las canicas, e incluso por ahí deben de estar algunas enterradas porque las guardamos ahí y algunas pues ya pasaron, pero sí nos gustaba mucho jugar canicas, jugábamos el trompo, el hoyito matón, béisbol. Y uno que me gustaba mucho, que le decíamos el belis, que era con dos palos, ¿no? Un palo largo y uno chico. Y se botaba y para que lo pudieran cachar, tenías un contendiente muy interesante ese juego. Se llamaba belis. Jugábamos con piedras también, como tipo patito, le pegas a la piedra y lo que avanzara, Mm. el que tenía su piedra a la que tú le pegabas y hasta donde avanzaba, pues te tenía que cargar. Y a veces así, por ejemplo, íbamos a visitar a alguien, pues íbamos jugando con las piedras y nos íbamos cargando dependiendo. Y el que lograra más distancia, a veces no le pegabas, pues ni modo, ¿no? Entonces, había muchos juegos, había interactividad entre los vecinos, los primos, las personas que vivían alrededor de nuestros domicilios. Entonces, había lugares, había muchos lotes que eran baldíos y los ocupábamos para la ocupación del tiempo libre. Lamentablemente ahora el crecimiento de la urbanización, las nuevas tecnologías de la información y temas relacionados con la seguridad, pues han fomentado que los jóvenes, los niños y los jóvenes crezcan en un ambiente de individualismo. Entonces, hay que revertir esa parte. Yo estoy muy consciente. Tenemos que convocar a las universidades, a sociólogos, antropólogos, psicólogos, y que permitamos construir una agenda de trabajo que revierte este tipo de situaciones, aunado a lo que yo considero que es fundamental. Uno es el asunto de la seguridad pública. Entonces, eso se ha perdido, lamentablemente. Ahora hay un concepto que se denomina derecho a la ciudad, y el derecho a la ciudad plantea lo que antes era, lo que te decía. A la vuelta de la casa todavía no se construía el Cebetis, el Cecite en Zacatelco. Y eso en la calle, saliendo a la calle a la mano izquierda. A mano derecha había un terreno que no sembraban y que tenía árboles. Entonces ese lugar también lo ocupábamos para reunirnos los niños y era algo muy bonito, ¿no? Ya sabía mamá, papá, dónde nos tenían que ir a buscar, ya sea o estábamos del lado derecho o estábamos del lado izquierdo. Y del lado izquierdo era más bonito porque ahí nos concentrábamos 40, veces hasta 50 entre niños y niñas, donde convivíamos mucho, y hasta ahora pues creo que se, se, eh, se hicieron lazos de amistad que perduran hasta este momento. Entonces, son situaciones que debemos. Y te comentaba sobre el tema del derecho a la ciudad, que plantea que al menos cada 150 o 200 metros debe de haber espacios para la ocupación del tiempo libre, y que la mayoría de los lugares, no solamente en el municipio de Zacatelco, sino en el estado de Tlaxcala y en todo el país, no se previó ese tipo de situaciones. Pues tenemos que buscar la forma de generar ese tipo de espacios para la sana convivencia. Sí, bueno, justamente en esta dinámica de el fortalecimiento de la psicomotricidad que va
de la mano con el deporte, por supuesto. Esa añoranza de ser de futbolista profesional, ese vínculo y esa energía por el deporte, pues ha acompañado mucho en tu vida laboral, ¿no? Creo que dices, bueno, pues desde el protagonismo de ser el goleador, no, pero bueno, desde la parte del servicio público, vía a la atención al deporte, fue que enfocaste un rato de tu vida a atender ello, ¿no? A colaborar en ello. Sí, pues mira, a veces la vida te va poniendo en caminos y tuve el gusto de coincidir en el año de 1999. Este, Conocí bueno, nos conocimos desde muy joven, sí, desde niños, Felipe Sánchez Lima. Nos encontramos en el camino a la escuela, porque donde él vivía, que es la Benito Juárez, tomaba la calle Estrella. Los dos estudiamos en la Antonino González Abascal. Uh-huh. Y pues mi camino era la calle Estrella. Entonces en el barrio de la Cruz Azul, pues ahí nos encontrábamos y ahí nos veíamos y nos veíamos en la escuela. Entonces después de ahí, pues se nos da la posibilidad, cuando fui prestador de servicio social, coincidir con él, que él, ya como licenciado en educación física, pues le gustaba mucho la promoción del deporte y a mí me gustaba el deporte. Pues coincidimos y se organizaron unos juegos en Zacatelco que se denominaron los Juegos Municipales. Yo no sabía de muchas cosas porque él era el experto, pero yo le digo, tú dime qué hago y lo hacemos, ¿no? Que pintar la pista de atletismo con cal y que cómo cronometrar y bueno, pues pero el entusiasmo de ver a los niños correr, participar, jugar, divertirse, nos motivaba mucho. Después de ahí, pues fue un encuentro, digamos, de carácter, si pudiéramos decirlo, laboral, porque fue una actividad de organización. Eh, un año después o año y medio después, él como director antes era vocal ejecutivo del Consejo Estatal del Deporte, pues me hace la invitación y partimos ahí construyendo un gran equipo de trabajo en la promoción de la actividad física y el deporte con muy buenos resultados. A nivel estatal y a nivel nacional, Tlaxcala, durante el gobierno de Alfonso Sánchez Anaya, creció en materia deportiva como en pocos años, tuvo una participación destacadísima, colaborando para que atletas fueran a los Juegos Olímpicos, tanto convencionales como discapacitados, y también el incremento de disciplinas deportivas que se practican en Tlaxcala creció un porcentaje importante, lo que valió que en el 2001 se reconociera Tlaxcala tanto por parte de la Comisión Nacional del Deporte en ese momento y el Comité Olímpico Mexicano como uno de los estados con mayor avance deportivo a nivel nacional. Sí, siempre hay añoranza por los grandes momentos de algunas actividades, desde la individualidad de los deportistas, pero siempre que se respalda por la institución, pues se fortalece, ¿no? Y si hay políticas públicas para ello, que impulsen, que fortalezcan, pues siempre ayuda. Y bueno, a la par o casi al mismo tiempo, haces un diplomado en administración pública, o sea, sigues en la línea de lo que finalmente estudiaste como tu carrera, ¿no? Sí. Que percibo yo que a partir de ese momento te empiezas a enfocar más en la parte de la asesoría de los actores políticos, no sé, ¿tú Sí. cómo ves después Pues de ese sí, diplomado? ya lo venía realizando, ¿no? Lo vine realizando, pero sí, tuve la oportunidad de cursar un diplomado en administración pública, en administración deportiva, y también la posibilidad de estudiar una maestría. Todavía no hago mi proceso de titulación de la maestría, pero sí tengo estudios de maestría en gestión pública. Entonces, siempre he tenido esa vocación de permanentemente nos tenemos que actualizar. Las dinámicas sociales es muy cambiante, ¿no? No es lo mismo la administración pública hace 40 años que en el año 2024, ¿no? O en la administración pública del año 2000. Van cambiando los escenarios, Y de manera sí, vertiginosa, ¿no? vertiginosa, ¿no?
los problemas sociales cambian, hay una variación, hay nuevos problemas sociales que antes no eran eso, pues. O sea, eran problemas de carácter a lo mejor personal, pero que se fueron multiplicando y se volvieron problemas, problemas públicos, ¿no? Entonces, para eso, pues también hay que tener especialización para darles la atención debida, ¿no? Entonces, ahora la administración pública demanda profesionalismo, demanda vocación de servicio al máximo, ¿no? O sea, no estamos para temas de improvisación. Creo que ya en este momento y ahora con los nuevos problemas que estamos viviendo, pasamos una pandemia, la del coronavirus, y que también sacudió a la sociedad y a los gobiernos. Entonces, nuevos procesos a los cuales nos tenemos que ir adaptando. Sí, fíjate que, bueno, hablando de pandemias, digo, quizá no es un tema central, pero bueno, creo que es un tema de interés público, hablando de pandemias y esta dinámica con el deporte, por la de la obesidad, ¿no? Y las enfermedades que conlleva este asunto. ¿Qué opinión tienes de ello? Definitivo, ahora la obesidad y el sobrepeso, bueno, pero sobre todo la obesidad, es un catalogado como una nueva pandemia y no de apenas, desde hace 30 años, 40 años, para lo cual se tienen que implementar no solamente medidas que tienen que ver con la promoción de la actividad física y en el deporte, sino con los hábitos alimenticios, pero los hábitos alimenticios que nos fueron inculcados a través de la mercadotecnia y de la propaganda. Entonces, tenemos que trabajar mucho para contrarrestar esa situación que tiene que ver. Se dice, tiene parte importante el tema de la falta de actividad física y el deporte, es decir, el sedentarismo, pero considero, no soy experto en la materia, pero lo que he leído, gran responsabilidad tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios. Entonces, si nosotros, yo sigo mucho en Twitter, la página de la Profeco y ahí usted se puede enterar de muchas cosas y la gran responsabilidad tiene que ver con el asunto de las grandes compañías que nos metieron en la mente los dulces, las gaseosas, los productos chatarra, los procesados, los ultraprocesados, que son parte de la dieta cotidiana. Entonces tenemos que revertir esa parte si queremos combatir esta pandemia, ¿no? Hace 3, 4 años leía yo un artículo del periódico El Universal que se denominaba ¿De qué mueren los mexicanos?, ¿no? Y en ese momento se hablaba de más de 100,000 muertes causados por problemas del corazón, pero que venían derivados del sobrepeso y de la obesidad. Y de ahí, entonces hay que atacar las causas. Ahora veo con mucho gusto que el gobierno federal, el gobierno de la transformación, planteó el tema del etiquetado, que muchas empresas se ampararon para que no se les dijera alto contenido de grasas, alto contenido de sodio, alto contenido de azúcares, exceso de calorías, etcétera. Se ampararon y que acaba de resolver, parece que ayer o antier, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no procedían esos amparos, ¿no? Que sí asistía la razón al gobierno federal a establecer los etiquetados en los productos que son procesados y ultraprocesados. Es un granito de arena, ¿no? A un país, quizá, hablemos del país, a un país adicto, ¿no? Adicto a los azúcares, a los productos ultraprocesados, y que la verdad es que pues están mermando la energía, la capacidad de atención, en fin, tantas cosas. Y tú ya habías trabajado también, previo a lo que me parece que Gatell fue el que impulsó esto, justamente a partir de la pandemia, porque pues, nos agarra flojitos, ¿no? O sea, la pandemia viene con todo. Y si tenemos cuerpos llenos de toxinas, de azúcares, de falta de ejercicio, bueno, pues somos carne de cañón para cuestiones de esta naturaleza. Y tú, bueno, quiero retomar aquí, has estado colaborando muy estrechamente con
personajes de la vida política y pública, sobre todo en el poder legislativo, ¿no? Sí, Aquí en Tlaxcala, por primera vez, si no estoy mal, colaboras en el Congreso de la Unión con el diputado, que, bueno, pues en paz descanse, Alberto Amaro. Llegas allá a colaborar con él. Me parece que ahí hacen una propuesta en torno a frenar el consumo de comida chatarra. Cuéntanos al respecto, Mel. sí, pues el profesor Alberto Amaro, que en paz descanse, este, como lo dije, profesor de aula, de escuela, y un servidor, pues platicábamos cuando íbamos rumbo a la Cámara de Diputados y ya sonaba este tema latente del asunto de la obesidad y la obesidad infantil. Entonces, planteábamos la posibilidad me encargó de que se analizara el asunto de modificar la Ley General de Salud, de Educación, perdón, para establecer la prohibición del consumo de comida chatarra en las escuelas. Entonces fue una iniciativa que fue del año 2006, se empezó a trabajar 2006-2007 y que posteriormente a eso ha habido muchas iniciativas al respecto. Últimamente en la Cámara de Diputados Federal también he estado leyendo iniciativas que todavía, imagínate, del 2006 al 2024, no se acaba de consolidar un tema de la erradicación de la comida chatarra en los ámbitos escolares. Entonces, es un trabajo permanente que no se debe de soltar y fue muy satisfactorio que fue de las primeras iniciativas. No puedo decir que la primera, pero sí fue de las primeras iniciativas que iban tendientes a controlar, poner el granito de arena, como tú bien lo dices, para controlar y combatir el sobrepeso y la obesidad que tanto daño nos han hecho y que lo vemos ahí lamentablemente en la pandemia del coronavirus. Quienes más vulnerables resultaron fueron las personas con sobrepeso y obesidad, y que eso desencadena en muchos casos la diabetes. Entonces, imagínate, sobrepeso, obesidad, diabetes, el cuerpo está muy vulnerable y lamentablemente muchos mexicanos murieron y un gran porcentaje fue de personas que en esas condiciones y que pues los gobiernos en ese momento habían sido totalmente omisos, se dejaron influenciar y acatar los intereses de las transnacionales en productos alimenticios, que, bueno, las consecuencias se pagaron y se pagaron muy caras. Sí, caray, qué terrible. Y bueno, justamente ya adelantaba un poquito esto. En tu trabajo, en tu vocación de ser un analista político, este, de checar, ¿no? Así como qué pasó la vez anterior, por qué se arrojaron estos números en esta elección. Has ido acompañando, ¿no? A algunos políticos como Alberto Amaro, como en su momento Felipe Sánchez, como pues recientemente a Carlos Augusto. Siempre un hombre de izquierda, Mele. Sí, sí, yo me considero, aunque también tengo que aclarar, mis inicios en la política, anduve buscando opciones, lo comentaba mucho, era político oyente, porque cuando me empezó a interesar, estaba trabajaba nada más, no había decidido dedicarme ya de lleno a la política, pero escuchaba, recuerdo mucho en 1988 que llegó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a Zacatelco y me enteré y dije, pues voy a escuchar al ingeniero, ¿no? Después escuchaba que había elecciones en Zacatelco y pues iba a ver qué pasaba. No participaba, pero sí me empezó a interesar mucho cómo se movían y se hacía política en ese momento, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito estatal y federal. Recuerdo que en el año de 1991 llegó el ingeniero Cárdenas ya después del fraude del 88 y conformado el PRD, llegó a un mitin al Zócalo de Tlaxcala, como esa parte no se me va a olvidar, y escuchaba que los que en ese momento estaban en el templete
este, se expresaban de una manera, si lo podemos decir, con un lenguaje no poco usual, agrediendo a los políticos verbalmente, pero decía que ese no era el camino. Yo pensaba que ese no debería ser el camino. Tiempo después les daba la razón, ¿no? O sea, todo lo que vivieron muchos hombres de izquierda, algunos que fueron desaparecidos, no algunos, cientos de desaparecidos, asesinados, y dije, bueno, creo que tenían toda la razón, era una forma de expresar la impotencia ante la represión de gobiernos que lo único que querían es estar en el poder por el poder mismo. Entonces, y de ahí es que tomo una decisión, recibo la invitación de un vecino de Zacatelco, del señor Bautista, y me invita a participar en el Frente Juvenil Revolucionario, donde empecé a participar, valga la expresión, políticamente, más directamente, ser más protagonista. Pero en el año 1999 ya decido incorporarme a las filas del PRD, pero siempre con ese pensamiento de izquierda, ¿no? En los partidos políticos, en el PRI habría una corriente de izquierda y precisamente parte de esa corriente que se separó para conformar el Frente Democrático Nacional, que participó en la elección del 1988. Sí, sí, son momentos que son como una fotografía, ¿no? Que ahí se quedan y dices, es que esto tiene que ser diferente, o esto tiene que ser mejor, o estas palabras, o esta imagen de estos personajes me llenan de energía para involucrarme y son momentos que inspiran. Y que bueno, pues en este recorrido, pues no sé si muchos lo conozcan, pero también ha sido catedrático en la universidad de Mele. Sí, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué has impartido? ¿Cómo te dicen ahí los alumnos? Mele, el profe, el maestro, ¿cómo es? sí, pues maestro y profe, ¿no? Es como se expresan. Tuve el honor de ser catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala del año 2012 al 2020. Estuve 8 años dando cátedra. Eh, quisiera, es parte de mis objetivos, regresar a ser catedrático. No sé si sea en la universidad o en otra institución, pero me gusta mucho impartir mis conocimientos, contribuir a la formación de nuevas generaciones, ¿no? En el ámbito de la administración pública y específicamente daba cátedra en la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, donde tuve el privilegio de estudiar la carrera universitaria. Entonces, sus grandes experiencias, ahora varios jóvenes, algunos incluso egresados que fueron mis alumnos, son regidores, algunos son presidentes de comunidad y que les gusta la participación política. Hay algunos que decidieron incorporarse a otro tipo de actividades no relacionados directamente con la política, pero sí también con la administración pública. Ok. Eh, eh, a- digamos, enfocándonos un poquito a esta parte del trabajo parlamentario que has realizado, fuiste secretario parlamentario aquí en el Congreso del Estado de Tlaxcala. Cuéntanos qué hace un secretario parlamentario. Es dura la chamba ahí. Sí. Y cómo te fue en esa experiencia. Eh, ¿Te la pasaste bien? ¿Qué hace el secretario parlamentario para quien nos ve? Y segunda, ¿cómo te fue ahí? Pues básicamente la función de un secretario parlamentario, pues asistir a los diputados, no solamente cuando son las sesiones ordinarias, generalmente martes y jueves, o las extraordinarias. Entonces, fungir como asistente de los diputados y también tenemos a nuestro cargo varias responsabilidades que tienen que ver con los archivos, con la información, con la transparencia y rendición de cuentas y con llevar los expedientes parlamentarios, darle seguimiento, turnarlos a las comisiones de diputados que se integran para que se desarrolle el proceso legislativo.
Entonces, es una función de bastante responsabilidad que me siento muy satisfecho. Fue corto el tiempo en el que estuve desempeñándome. Este, Me quedé con algunos pendientes, sobre todo en materia de archivos, en actualización legislativa. En ese momento considero que le faltaba mucha profesionalización, sobre todo en materia de máxima publicidad en la Cámara de Diputados local. Entonces, parte de mi vocación es el respeto a esos principios, ¿no? Sobre la transparencia y rendición de cuentas y sobre el tema de la protección de datos personales, pero también del principio de máxima publicidad. Entonces, eh, yo estuve ¿De trabajando máxima qué, perdón? máxima publicidad, o sea, ¿Qué que es eso? tiene, la máxima publicidad es que tiene que conocer, la sociedad tiene el derecho a saber, ejercer el derecho a saber. Ya. Entonces, hay información que es de carácter pública por ley, pero la máxima publicidad tiene que ver con tener al alcance, que todos los ciudadanos, toda la población tenga al alcance la información pública. Entonces, ese es el principio de máxima publicidad, para que la gente conozca qué es lo que hacen los diputados y que puedan tener sobre todo la información sin problemas de burocracias u obstáculos que se puedan tener por algún tipo de interés político o personal de algún servidor público. Entonces, eso ya no, si eso se haría, pues no se cumple con esos principios. Hasta el momento, ¿cuál es el trabajo de estos que, bueno, fuiste también, estuviste en Elite, ¿no? También, estos trabajos que hemos mencionado y otros, ¿cuál es el que más sientes que te ha demandado la atención plena de emocional, racional, Pues física? cuando, sobre todo en tiempo, dedicación, pero con mucha pasión y amor, fue en el Instituto del Deporte. Y como consejero electoral del Instituto Electoral de Tlaxcala en el año 2006 al 2009, sí fue muy dinámico, muy demandante, donde teníamos que platicar mucho con los partidos políticos, diferentes formas de pensar, diferentes intereses políticos, pero fue muy satisfactorio. Me tocó a mí, como presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, la aprobación de 5 partidos políticos, o sea que no fue poca cosa. Fue el partido, en ese momento, Alianza Ciudadana, el Partido Socialista, que ya perdió su registro, y otros 3 partidos que también perdieron su registro. Pero sí nos tocó el proceso de elaborar las resoluciones respecto a otorgarles la acreditación y el reconocimiento a esos partidos políticos. Entonces, de esos 5 partidos, el único que sobrevive es el PAC. Pero nos tocó, esa fue una parte fundamental, y el proceso de fiscalización con los partidos políticos de manera conjunta. Se elaboró un reglamento de fiscalización que ahora, bueno, ya es competencia del Instituto Nacional Electoral, pero en ese momento era competencia del Instituto Local. Eso también demandó mucho, fue complicado porque también había presiones políticas para que uno decidiera o votara tal o cual resolución en un sentido, ¿no? Que pudiera estar apartado del derecho, ¿no? Entonces, sí fue difícil, pero siempre nos mantuvimos por la vía del derecho y de la razón jurídica. Oye, y no te, o sea, esas presiones políticas, digo, ya pasó, ya es otra Sí, historia. Este, así como ¿qué es lo que más te llegaban a presionar? ¿Qué te decían? pues que votara alguna resolución que era contraria a lo que desde mi punto de vista no asistía al derecho. Eso es las situaciones en las que en ocasiones, pero pues fue una o dos veces. Creo que como sabían que mi posición era muy firme al respecto, pues afortunadamente me dejaron tranquilo. este, ya sabes, ahí los fantasmas que de pronto se aparecen, pero pues es parte del servicio público, es un tema político, son temas políticos, y pues sabemos que son cuestiones que hay que saber afrontar y mantenerse firme sobre todo en sus convicciones.
Ok, platícanos de GEDES. Esto es una asociación civil, todavía la tienes, Gerencia para el Desarrollo Sustentable, ¿no? Eh, por ahí recuerdo algunas convocatorias que realizabas para realizar diferentes actividades. ¿Todavía sigue? ¿Cómo está ese asunto? ¿Por qué quisiste poner una asociación civil? Cuéntanos de ello. Como ciudadanos tenemos el derecho de asociarnos. Entonces, he sido muy pro medio ambiente, considero que tengo una vocación ambientalista y es por eso que se denomina la asociación de esa manera, Gerencia para el Desarrollo Sustentable, que las principales acciones iban encaminadas a la protección del medio ambiente. Esa asociación la constituimos el día 30 de noviembre del año 2004. Estamos a punto de cumplir 20 años de esta Sí, asociación, sí, 2020. que durante todo ese tiempo hemos venido realizando actividades de carácter social, deportivo, pero principalmente enfocadas al cuidado y la protección del medio ambiente. Entonces nos sentimos muy satisfechos porque en las jornadas de reforestación, en las jornadas de limpieza de barrancas que hemos venido participando, se han involucrado muchas personas y no vamos a dejarlo de hacer. Entonces, esta asociación en este momento la tenemos en un impasse por el tema del proceso electoral que estamos viviendo, pero inmediatamente concluya, volveremos además que cuando termine ya el proceso electoral, o básicamente después de la jornada electoral, que es el 2 de junio, ya estamos casi en época de lluvias, ¿no? Entonces vamos a continuar con nuestras acciones de reforestación, pero nosotros no somos los que sembramos 200, 500 árboles, no, sembramos los que podemos cuidar. Si son 3 árboles los que vamos a cuidar, pues esos son los árboles que vamos a sembrar. Y ya tenemos la asociación, puede darse el lujo de decir que tiene árboles que tienen incluso la misma edad de la fecha de constitución o los años de constitución que lleva la asociación civil. Árboles de 20 años, de 15 años, de 10 años, de 4 años, Luego nos damos una vuelta. Sí, claro. Me gustaría mucho que conocieras estos arbolitos. Todavía mis hijos también colaboran también en el plantado de árboles. Es plantado. Ahí me corrigen. Yo siempre digo la palabra y me disculpo porque siempre digo sembrar árboles, aunque me han corregido, porque sembrar es desde que llega la semilla, ¿no? Pero es el concepto, el término es plantar árboles y hemos plantado muchos Ah, árboles. bueno, pues ya nos estás también dando un dato para todos. Oye, nada más rápido, este asunto de la hora cero en cuanto al agua y la escasez que pudiera detonarse, Tlaxcala, por la zona geográfica y de habitantes en la que se encuentra, pues está dentro, según veía hace unos días, un mapa donde la zona con mayor escasez de agua, pues es donde nosotros también estamos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, o sea, y qué importante es el trabajo de la siembra de árboles, porque bueno, pues tenemos calles de asfaltos sin árboles, porque pues, este, no sé, esa obsesión de que de quitarlos, de tumbarlos, es que mi terreno, mi barda, en fin, tanta cosa que entiendo la energía con la que se inicia, pero ya abusamos, ¿no? De la sagrada naturaleza. Yo hice hace años un programa que se llamó Tlaxcala de cerca y se refiere mucho los arqueólogos y demás antropólogos, sobre todo más bien, el Valle Poblano Tlaxcalteca, ¿no? Y yo me imaginé en esa idea de fantasear, si hoy, viendo ahí Zacatelco, se ve el valle y todavía se alcanzan a ver, pues, un cúmulo de árboles, ¿no? Y se ve muy padre, ¿cómo pudo haber sido hace muchos años eso? O sea, Maravilloso. una cosa increíble Sí. y que hoy, además, estar conurbados con la ciudad de Puebla, pues todavía es más, ¿no? Pero
qué importante es ese trabajo, Mele. Quizá de repente la ansiedad por la tecnología, la seguridad que pública, híjole, cómo está haciendo un lastre, de repente nos desenfoca pues de lo que nos hace vivir, que es el agua, ¿no? Y que según los expertos, pues estamos a muy poco de llegar a esa hora cero en el que pues ya una prioridad, un problema tremendo, o sea, la obtención de agua, ¿no? Sí, pues eso es fundamental, fundamental. Afortunadamente, de manera personal, realizo mis actividades de cuidado del agua, estudio el tema, digo, hay mucha información ahora en la máquina del internet, no todo es negativo, hay muchas cosas, puedes aprender mucho sobre cómo captar agua de lluvia, cómo reutilizar el agua. Entonces, tiene que haber una gran política pública y se han hecho esfuerzos. El problema es que los gobiernos municipales, sobre todo, y algunos estatales, no consideraron dentro de sus estudios, dentro de sus proyecciones de urbanización, la importancia que tiene el medio ambiente, ¿no? Sobre todo en el tema del cuidado de los árboles y, por otro lado, el cuidado del agua. Entonces, son situaciones que se tienen que atender de manera urgente, urgente, y pues tenemos que empezar desde nuestra propia casa. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo para cuidar el agua? Hay mucha gente que lo realiza. He tenido el gusto de escuchar a gentes que me dicen, yo le hago de esta manera, yo utilizo el agua el agua gris que se le denomina, pues para actividades que no tengan que ver con necesidades estrictamente de carácter humano, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, pero sin duda todavía hace falta mucho por hacer. La captación de agua de lluvia se dejó al olvido, el agua se va, se va, se va. Entonces yo creo que las urbanización, los asfaltos han crecido demasiado que no permiten la filtración. Entonces, y a esto mismo le agregamos la extracción. Comento, por ejemplo, en Zacatelco, hace 40 años se extraía agua no para 10,000, 12,000, 15,000 habitantes. Ahora se extrae agua para 50,000. Entonces, si no la tratamos, no la cuidamos y sobre todo no provocamos o tenemos acciones dedicadas a la infiltración de estas aguas pluviales a los mantos freáticos, pues la cosa se está poniendo muy, muy difícil. Pero soy optimista, creo que sí se tiene solución, hay soluciones para esto, hay ciencia, hay técnica que va a permitir revertir esta parte, ¿no? Entonces, nosotros hemos venido analizando esta problemática y consideramos que tenemos ahí varias acciones que ya se vienen realizando, y también desde el ámbito legislativo, mi colaboración con el diputado Steve del Razo, proponía, nos encargó ahí una iniciativa que tendiente al cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces se propuso una reforma a la ley de asentamientos humanos donde toda acción de urbanización debería de contemplar árboles, ¿no? La siembra de vegetación, que no solamente sean concretos y asfaltos, ¿no? Sino que tenga que haber naturaleza y convivir, aprender a convivir con la naturaleza, a la cual hicimos a un lado y es la que nos da vida. Y también se aprobó recientemente en el periodo legislativo que está por concluir una reforma donde no se ha llegado a la prohibición, pero ojalá y se llegue, la utilización de concretos en calles. Por ejemplo, hay muchas calles que dicen, bueno, vamos a utilizar concreto hidráulico, ¿no? Y pues ya no beneficias. Como lo guau, ¿no? De Sí, hecho, como lo guau, ¿no? hace 20 años para acá era así como que concreto hidráulico. Concreto hidráulico y la filtración. Entonces ahora en esa reforma se prevé y se solicita que de preferencia se utilicen materiales que faciliten la infiltración de agua, como, ¿no? el adoquín. Como el adoquín, y hay otros materiales que se han venido diseñando. Entonces, tenemos que cambiar, pero lamentablemente vemos en varios municipios como todavía siguen poniendo concretos hidráulicos cuando ya son, vaya, eso ya
está pasando o debe ya de pasar de moda, ¿no? Esos concretos, esos tipos de materiales que no facilitan la infiltración de agua, pues son contrarios a lo que, que ayuden a resarcir ese daño que se le está haciendo, ¿no? Y sobre todo a la cosecha del agua. También se propuso una iniciativa para el cuidado del agua, para la captación, que establezcan programas de captación de aguas pluviales, del tratamiento y de las aguas residuales. Y por otra parte también que en las escuelas y edificios públicos se establezca mecanismo para la captación de agua pluvial para el uso de sanitarios y la otra también para la infiltración a través de absorción. Entonces, te comentaba, ya hay soluciones, el tema es aplicarlas de manera urgente. Sí, pues mucho trabajo en torno a, vaya, creo que ahorita cualquier acción que se haga no es suficiente en materia del medio ambiente, pero peor sería que no se hiciera nada, ¿no? Y bueno, desde cualquier trinchera se puede hacer, desde sembrar un árbol, aunque no haya, digo, no está tan complicado comprar un arbolito, o a veces nos lo regalan de repente en ciertas circunstancias, y como tú dices, el valor de no solamente plantarlo, sino cuidarlo, que es donde ahí nos desentendemos muchos. Oye, independientemente de una cuestión de un cargo público o no, o desde la esfera del poder legislativo o cualquiera otro, ¿cómo sueñas? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas a un Zacatelco ideal? Zacatelco, por cierto, perdón, es bueno, un municipio de los más importantes en el estado de Tlaxcala, ubicado en el sur, de hecho le dicen el corazón del sur, que sobre todo tiene una historia, vaya, muy importante en gastronomía, su punto geográfico y comercial, bueno, pues le ayuda mucho justo a ello, el incentivo de o un comercio, bueno, pues bastante dinámico. Y bueno, está muy cerca de las dos ciudades capitales, casi está en medio de la ciudad capital de Puebla y la ciudad capital del estado de Tlaxcala, ¿no? Y ha sido un punto, vaya, estratégico, y seguramente Zacatelco, como muchos otros municipios, hay mucho por hacer. Pero ¿cómo te imaginas a un Zacatelco ideal? Pues, en primer lugar, independientemente de todo lo pendiente que hay en materia de urbanización, de políticas públicas para que la vida social, la vida en sociedad sea más armónica, creo que debemos de trabajar mucho en el tema de las personas, de la interiorización de las personas, ¿no? De promover una serie de valores, de principios, que eso es fundamental. Nosotros trabajamos en esto, vamos a construir para el futuro y para muchos años, ¿no? Tenemos que trabajar en el tema de la cultura de la legalidad, de la promoción de valores como la solidaridad que se ha perdido, la fraternidad, que significa hacer los problemas del otro nuestros, y otros principios y valores que tienen que ver con la honestidad, la responsabilidad, que nos permitirán trabajar como sociedad, tengamos un mejor bienestar. De ahí estoy seguro que se podrán solucionar muchos de los problemas, ¿no? Entonces, para eso es fundamental la participación de la autoridad. La autoridad gubernamental tiene que ser quien ponga el ejemplo. Y tiene que haber una gran convocatoria para diferentes sectores sociales, religiosos, incluso que participen en una sola idea de construir, ¿no? De construir una sociedad con valores, y que eso nos va a ayudar a mejorar y armonizar la convivencia social. Bueno, pues una base ambiciosa de poder lograr, pero bueno, pues como los grandes cambios, ¿no? Surgen de una utopía que a veces se puede concretar, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Si no somos utópicos o soñadores, no vamos a poder avanzar. Pero yo sí tengo esa plena confianza porque la misma gente lo comenta.
hay mucha gente con principios, con valores. Entonces, todo está en que también la autoridad actúe de la misma manera. La gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos somos personas con principios y valores. El pueblo bueno que comenta el presidente Obrador. Entonces, es la gran mayoría, la inmensa mayoría. Entonces, lamentablemente, quienes han llegado a gobernarnos en algunas ocasiones son personas que no comparten esos principios y valores. Bueno, pues parte del pensamiento de pues un zacatelquense, un tlaxcalteca que ha estado ahí eh, acompañando, yo creo que es la palabra, acompañando algunos protagonistas del ejercicio público y que, bueno, pues hoy está con nosotros. Ya lo conocemos un poco más, incluso yo que pues ya lo conocía desde antes, te conocía, Mele, pues de repente hay cosas, detalles que solamente se guardan en la memoria personal y que hoy pues nos has compartido y por ello te agradecemos mucho. Ojalá que podamos poder compartir que podamos compartir una vez más una taza de café y que nos vuelvas a acompañar en este espacio que es Café Altiplano. Te agradezco mucho, Ricardo. La verdad fue una plática muy, muy bonita, que me hizo recordar muchas cosas y eso es lo que siempre tenemos que hacer como individuos, como seres humanos, ejercicios de introspectiva, de retrospectiva, para poder mirar un mejor horizonte. Muchas Gracias. gracias.